Vamos a pasar al estudio de los motores de corriente alterna. Dentro de las máquinas rotativas, el apartado 4.4, ya vimos los motores de corriente continua, vemos los motores de corriente alterna, que se clasifican en motores asíncronos, también llamados de inducción, en motores con escobillas y en contraposición de los motores asíncronos por los motores síncronos. Ya veremos qué significa asíncrono y síncrono. En cualquier caso, tiene que ver con un aspecto temporal, lógicamente. Dentro de los motores asíncronos, que son los más utilizados, al menos dentro del ámbito de electrotecnia, tenemos, lógicamente, según el número de fases, los trifásicos y los monofásicos, según se conecten a corriente trifásica o a corriente monofásica. Nosotros ya sabemos al menos conectar motores trifásicos, por las prácticas que hemos hecho en otros módulos. Dentro de los trifásicos de motores asíncronos los hay de dos tipos fundamentalmente, según sea el rotor. El rotor, bueno, pues sabemos que es la parte que rota, la parte que se mueve, la parte que gira, apoyada en cojinetes, en este caso de rodadura, rodamientos. Y los tenemos, esos rotores, o bien de jaula de ardilla, así tal cual como se dice, porque se parece a una jaula de ardilla, o de rotor bobinado, rotor con bobinas. Esto también hemos comentado algo en algún otro campo, ¿no? Y monofásicos los tenemos de fase partida, motor con condensador. Básicamente fase partida y condensador van a venir a ser lo mismo, o digamos, condensador es una ampliación de la fase partida, un enriquecimiento, una mejora de la fase partida. Por tanto, desde ahí no van a ser 3, sino que van a ser 2. Fase partida y con condensador, ya veremos lo que es eso. Y con espira de sombra, para motores de menos potencia, motores monofásicos de menos potencia. En este caso, los motores monofásicos no tienen distinción en el rotor. Los motores monofásicos asíncronos o de inducción son todos de rotor de jaula de ardilla. Todos, no hay un motor monofásico de rotor bobinado. Y bueno, realmente los motores trifásicos ya también cada vez hay menos de rotor bobinado. Se fabricaron con la intención de facilitar el ajuste de velocidad en los motores, porque antes del avance en la electrónica, pues el ajuste de velocidad en los motores asíncronos era muy complicado, y el rotor bobinado facilitaba en cierto modo, dentro de ciertos márgenes, ese ajuste de velocidad. Pero actualmente, con los equipos electrónicos de regulación de velocidad que veremos en la unidad 6, realmente estos están también en desuso, el rotor bobinado. Por lo tanto, casi todos prácticamente van a ser de jaula de ardilla. Conviene conocer los trifásicos de rotor bobinado, pues si nos los encontramos y tal, pero mayormente van a ser de jaula de ardilla. Y sobre todo en monofásica siempre son de jaula de ardilla. Siempre que os encontréis un motor monofásico de inducción, que puede ser, por ejemplo, una bomba, ¿no?, de extracción de agua, el motor de una lavadora, por ejemplo, motor de determinada potencia, esos van a ser todos con rotor de jaula de ardilla. Incluso con los motores de espira de sombra, que son motores chiquititos, pues también el rotor también es de jaula de ardilla. Motores trifásicos, motores de corriente alterna con escobillas. Esto se utiliza sobre todo en pequeños electrodomésticos y máquinas herramientas, batidoras, maquinillas de afeitar, en fin, aspiradoras, ese tipo de... Son motores casi todos con escobillas. Taladradoras, amoladoras, máquinas de herramientas en general, también de mano sobre todo, son también motores con escobillas. Y se le denomina también motores con escobilla o universal, porque tiene la misma configuración, al menos el mismo tipo de conexionado que los motores serie de corriente continua. Recordad que en el apartado anterior vimos los motores de corriente continua, de inductor bobinado, y los había motores serie y motores derivación. El motor serie era aquel que se conectaba en serie el inductor con el inducido, es decir, el estator con el rotor. Iba conectado en serie, ¿no? Pues el motor universal también va conectado en serie. Vosotros si tenéis que montar alguna vez una batidora, una taladradora, una máquina de estas de mano, os daréis cuenta que lleva escobillas, y si os fijáis bien, veréis que los polos, los inductores, están bobinados en serie
con las escobillas, con lo que sería el inducido, ¿no? Están conectados en serie, ¿vale? Son dos bobinas normalmente que están conectadas en serie entre sí también, pero a su vez también están conectadas en serie con el rotor, con las escobillas que van al rotor, ¿no? Y se denomina motor universal por eso, porque ese motor lo conectamos a una tensión continua adecuada y funciona igual. Motor con escobilla. Luego están los motores síncronos que eran muy poco utilizados, han sido muy poco utilizados hasta no hace mucho, también por el asunto del avance de la electrónica. Porque el motor síncrono tiene un fundamento que es que tiene que girar a la velocidad de sincronismo. Ya veremos qué es eso de la velocidad de sincronismo más adelante. Tiene una velocidad justa para funcionar. Y antiguamente lo que se hacía era arrastrar ese motor con un motor de arrastre en vacío para que cogiera esa velocidad. Y luego, una vez que había cogido esa velocidad, conectarle a la red para que estuviera sincronizado con la red. Y después se desacoplaba el otro motor. Entonces era un engorro. Actualmente, pues un motor síncrono se puede utilizar en distintos ámbitos. Con un aparato electrónico se le puede acelerar desde 0 hasta la velocidad de sincronismo correspondiente a la corriente alterna 50 Hz de la corriente de la red, poco a poco, y entonces ya va cogiendo la velocidad por sí solo, son de autocebato, digamos. La diferencia, en principio, entre motor síncrono y asíncrono es que el motor síncrono coge la velocidad de sincronismo, que ya veremos que es esa, es una velocidad que tiene que ver con la frecuencia a la que le suministramos. Y el motor asíncrono no coge nunca la velocidad de sincronismo, porque si cogiera la velocidad de sincronismo se queda sin par y se para. Siempre tiende a seguir al campo, pero con una velocidad menor. Ya veremos el fundamento. Lo más utilizado de todos estos que veis aquí son los asíncronos, excepto, ya digo, el pequeño electrodoméstico y máquina de herramientas que se utiliza en el motor universal. Dentro de los síncronos vamos a tener los trifásicos y los monofásicos. Y dentro de los monofásicos tenemos el motor paso a paso, que realmente, bueno, no es que sea un motor de corriente alterna, porque se alimenta a partir de una tensión continua y un circuito electrónico que va suministrando pulsos. Entonces no es un motor de corriente alterna al uso, que lo conecto a la corriente alterna y ya está. Necesita un circuito de corriente continua y necesito un generador de pulsos y un bit de sentido de giro, en fin, un circuito específico para que gire el motor paso a paso. Pero por clasificación se mete aquí. Lo paso a paso lo veremos al final de esta misma unidad. Tenemos de tres tipos: de imán permanente, reluctancia variable y una mezcla de ambos, los híbridos. Y luego tenemos otro motor monofásico también de un estilo parecido, no al paso a paso, pero sí de un estilo parecido en el sentido de que el motor Bruce Lee significa sin escobillas, literalmente. Tiene un fundamento muy parecido a los motores de inducción, pero en este caso se genera la corriente alterna a partir de una corriente continua, ¿no? Se le va metiendo a tres bobinas que tiene, o tres equipos de bobinas que tiene, se le va metiendo pulsos secuencialmente, como si fuera una corriente trifásica, y entonces por este hecho se pone a girar. Vamos con lo más utilizado, lo que más os vais a encontrar, al menos en el campo de la electrotecnia, que es el motor de corriente alterna asíncrono o de inducción, ya sea trifásico o monofásico. Empezamos por los trifásicos porque son los de más sencilla concepción, es decir, los más fáciles de comprender. Están sometidos a una corriente alterna. Los polos del estator se desplazan creando un campo giratorio, ese es un poco el fundamento. Lo que se alimenta en un motor asíncrono, trifásico o de inducción es el bobinado que hay en el estator, compuesto por un conjunto de bobinas. No en este caso dos bobinas polares como los de corriente continua, sino un conjunto de bobinas entrelazadas entre sí que ocupan todo el tambor, ¿no? Entonces estas bobinas están metidas en ranuras, de manera que el espacio en dos ranuras representa una pequeña pieza polar. Puede tener una gran cantidad de piezas polares, puede haber motores de 24 ranuras, de 36 ranuras. Entonces el fundamento de estos es que se crea un campo magnético que gira. ¿Campo que gira? Pues que si un campo magnético tiene un polo norte y un polo sur, bueno, pues un motor de corriente alterna puede tener
o bien un conjunto de dos polos, un ámbito de dos polos, de 4 polos, de 6 polos, pero en ese caso, en cualquier caso, los polos esos van girando. Si en un instante un polo norte está arriba y el polo sur está abajo, el siguiente está un poquito más desfasado en un sentido. Entonces, se establece un campo magnético giratorio, podemos saber cómo, ¿vale? Y eso es lo que hace de algún modo que el motor gire. Porque, lo veremos como detalle ahora, ese campo magnético giratorio corta al circuito del rotor, que es un circuito eléctrico de cortocircuito. Entonces, en las espiras del rotor se genera a su vez otro campo magnético, ¿no?, que se opone a este y lo que hace es seguirle. Sigue el campo magnético del estator. En el momento del arranque, la velocidad relativa del campo magnético del estator con respecto a la del rotor es muy grande, por eso se comporta como un transformador en cortocircuito. El rotor está en cortocircuito. Y entonces por eso es el pico de corriente que tienen los motores que habéis observado cuando arrancamos un motor. Ahora, a medida que el rotor avanza, empieza a girar porque sigue al estator, va cogiendo velocidad. La velocidad relativa entre estator y rotor va disminuyendo, con lo cual la corriente inducida también va disminuyendo. No gira a tanta velocidad, ya las líneas magnéticas no cortan al inducido con la misma velocidad y la corriente inducida va disminuyendo, con lo cual va disminuyendo la corriente también en el estator. Entonces, va siguiéndole hasta que llega un punto en que más o menos se queda de una manera estable. Y nunca llega a igualar a la velocidad del estator. Porque si igualara a la velocidad del estator, si gira a la misma velocidad, y entonces ya la línea de fuerza del estator no cortarían al inducido. No se generaría corriente inducida en el rotor, no se generaría el campo magnético del rotor y entonces el motor perdería par. Por eso se les llama motores asíncronos. Porque hay una velocidad del campo magnético que arrastra al rotor, porque, ya digo, corta las líneas magnéticas al rotor, se genera un campo magnético que sirve para que vaya detrás de él, como si fuera una especie de gomas elásticas que la arrastra, pero nunca llega a igualarle porque si le iguala entonces ya no hay corriente inducida, entonces ya no hay par, ¿no? Es un poco ese el fundamento sobre el que incidiremos. Este es el estator, digamos una imagen de lo que sería un estator, veis ahí cómo estarían las bobinas, las ranuras, se intuyen aquí. Las bobinas son estas que están atadas con cinta de algodón o con cinta de cáñamo. Y ahí es donde se establece un campo magnético giratorio. Claro, el campo magnético no se ve, pero está, ¿no? Ya veremos cómo se genera y por qué se genera ese campo magnético giratorio. Entonces, si un cilindro de material conductor, o de lo que es el rotor, en el caso por el que se puede establecer una corriente eléctrica, se introduce en el interior del estator, las líneas de fuerzas magnéticas cortarán dicho cilindro, induciendo fuerzas electromotrices en el mismo, haciendo girar el cilindro en el mismo sentido que giran los polos. Ese sería el rotor, concretamente este es el dibujo de un rotor de jaula de ardilla. Espero que entendáis lo que quiero decir cuando hablo de jaula de ardilla. Todos hemos visto estas jaulas de ardilla que tienen esa forma, unas barritas, y metemos ahí un ratón o una ardilla y se pone a corretear. Lo conocemos, ¿no? Bien, pues por eso se le llama jaula de ardilla. Como veis veis que son barras, que están cortocircuitadas por dos tambores a los extremos, y entonces se establecen corrientes por el campo magnético que gira en el estator. Se generan corrientes en estos conductores, los de arriba se girarán en un sentido, o sea, la corriente irá en un sentido y los de abajo irán en otro. Esa corriente que se genera inducido genera un campo magnético, como veis aquí en este dibujo, circular en torno a ellos. Entonces, la interacción de ese campo magnético que se genera aquí con el campo magnético giratorio hace que el rotor gire, de una forma parecida como hacía en los motores de corriente continua. El campo magnético se estrecha por un lado y se ensancha por otro, entonces se produce el empuje. Entonces, si el cilindro girara a la misma velocidad que los polos, el flujo magnético dejaría de cortar transversalmente al cilindro, lo que os he dicho, desapareciendo la corriente inducida y por lo tanto desapareciendo el par motor. Por este motivo se le llama a este motor asíncrono, porque gira a una velocidad inferior a la del sincronismo de la red, en contraposición con el motor síncrono, que gira a la misma velocidad que la red. ¿Vale? ¿Y qué velocidad es esa y por qué giran, sobre todo? ¿Por qué gira el campo magnético? Pues bueno, ya hemos explicado más o menos por qué gira el rotor si gira el campo magnético. Pero ¿por qué gira el campo magnético? ¿Qué hacemos para que el campo magnético gire?
Eso es lo que nos queda por ver. Nosotros tenemos supuestamente un campo magnético que gira y vemos cómo ese campo magnético hace girar al rotor. ¿Pero qué hace girar al campo magnético del estator? Pues se genera porque hay tres corrientes alternas trifásicas distribuidas en el estator de manera equilibrada. Aquí más o menos tenéis un estator atípico con solamente tres partes, una por cada fase. Se entiende que si hay tres partes y una por cada fase, pues solamente hay un par de polos. En cualquier caso, podemos pensar que como la corriente alterna trifásica, cada fase va desfasada del anterior 120 grados, es decir, primero llega una fase, luego llega la otra y luego llega la otra, pues eso ya de una manera natural genera un campo magnético giratorio. Lo veis aquí, en esta animación, donde vemos de una manera muy esquemática, pero nos sirve para entender por qué gira, por qué hay un campo magnético que gira. Tenemos que la fase A pues tiene las bobinas A1 y A2, la fase B tiene las bobinas B1 y B2 y la fase C tiene las bobinas C1 y C2. Entonces, si entendemos que los polos norte van girando, fijaros bien, pasaría aquí norte-sur, la siguiente norte-sur, siguiente norte-sur y la siguiente norte-sur. ¿Veis cómo, si nos fijamos, cómo estos dos sures van pasando para acá, ahora pasa para acá, la siguiente, ¿vale? ¿Por qué? Porque la fase A, bueno, pues veis que alcanza el máximo positivo antes que la fase B y esta alcanza su máximo positivo antes que la fase C. Lo mismo ocurre con los semiciclos negativos. La fase A alcanza el semiciclo negativo antes que la fase B y antes que la fase C. Por lo tanto, es por esto que se establece un flujo, un campo magnético giratorio. ¿De acuerdo? Simplemente de manera natural. En corriente alterna en trifásica es muy fácil entender esto. Entendiendo que las fases están distribuidas geométricamente alrededor del núcleo, pues si yo voy metiendo corriente a una fase con una polaridad, se genera una polaridad magnética en un sentido, luego la voy a la otra, se genera otro sentido, luego voy a la otra, se genera otro sentido, luego otra vez cojo la primera, pero en sentido contrario, se genera campo en sentido contrario, y como veis aquí, esta flecha, ¿veis? Que, fijaros en la fase A, bueno, pues en la fase A va de abajo arriba, y luego cuando vuelve el semiperiodo positivo, pues va de arriba abajo, ¿vale? Ahí ahora mismo, va de arriba abajo. En cualquier caso, el campo magnético va girando, como veis que va girando esta flecha. ¿De acuerdo? Esto sería un motor que tiene dos polos. Entendemos que dos polos, fijaos, ¿ves? Hay polo norte y polo sur. ¿Vale? El polo sur aquí está formado, bueno, pues tres lados de bobina de polo sur juntos y tres lados de bobina de polo norte juntos. Se puede bobinar el motor de distintas formas dándole mayor polaridad, mayor número de polos. Entonces, cuanto más números de polos tenga, pues el ángulo girado es menor. Aquí, fijaros, por cada cambio de polo, pues son 60 grados y 60 grados. Cuando llega a los 360, ha dado una vuelta. Y cuando hace un ciclo, si fijáis bien, por ejemplo, la fase A, cuando completa un ciclo, ha completado una vuelta, porque tiene dos polos por fase. Si tuviera más polos por fase, en este caso tienen que ser pares, siempre los polos, pues el arco descrito sería más pequeño en un ciclo. Entonces, cuanto más polos tiene, el arco es más pequeño. ¿Qué quiere esto decir? Que cuanto más polos tiene, la velocidad va a ser menor. Porque aquí, si en un ciclo con dos polos recorre los 360 grados, pues con cuatro polos, en un ciclo recorrerá la mitad, 180 grados. Entonces, cuanto mayor sea el número de pares de polos, pues el motor girará más despacio. Vais a ver una animación que demuestra un poco esto. Vamos a ver el motor trifásico de dos polos. Aquí tenemos lo que sería el rotor. Y veis que una zona es todo un polo sur y la otra zona un polo norte, la fase roja, azul y blanca. Veis que
que veis, según vamos, se va generando la corriente alterna, en un ciclo da una vuelta, ¿no? Fijaros cómo gira el polo, ¿veis? Fijaros en el polo norte, cómo va girando, según se van generando los campos magnéticos de cada una de las tres fases. Entonces, en un ciclo, como veis aquí, ahí ha dado una vuelta. Sin embargo, si tiene dos polos, o sea, cuatro polos, el doble número de polos, vamos a ver que ya el sector se divide en cuatro partes. Polo sur con el correspondiente polo norte. Polo sur con el correspondiente polo norte. Son cuatro polos. Las tres fases están distribuidas en cuatro polos. Ahora, para dar toda una vuelta completa, necesita dos ciclos. ¿Veis? Aquí en un ciclo ha dado media vuelta y ahora en el otro ciclo da la otra media vuelta hasta situarse arriba. ¿Veis? Ahí. Repetimos, si seguimos un polo norte, ahí ha dado media vuelta y al llegar arriba da otra media vuelta. Si metiéramos tres pares de polos, en definitiva 6 polos, pues iría más despacio. Necesitaríamos ya 3 ciclos. ¿De acuerdo? Entonces, a medida que vamos aumentando los pares de polos, la velocidad es más pequeña. Luego también tenemos ya que esta misma animación vamos a ver cómo se invierte el sentido de giro de un motor. Fijaros ahí que la secuencia de fases, si nos fijamos, es azul, blanca, roja. Azul, blanca, roja, azul, blanca, roja. Si yo cambio dos de ellas, pongo azul, roja, blanca, por ejemplo, he cambiado la roja por la blanca, vamos a ver cómo aquí ya cambia el sentido de giro. Daremos adelante y el sentido de giro cambia. Lo vamos a hacer más despacio para que lo veáis. Vamos como va creciendo. Empezamos por la primera. Vamos a empezar por la primera, en esa posición. Donde, veis la fase blanca, bueno, pues ahora tiene sentido el máximo negativo, teniendo este sentido el campo. Y ahora el sentido de giro ha cambiado, ¿eh? Porque la secuencia aquí es siempre roja, blanca, azul, ¿vale? Entonces si es roja, blanca, azul, pues ahora se va desplazando en este sentido. Aquí sencillamente vemos cómo se invierte el sentido de giro al cambiar dos de las fases. Si yo tuviera, de una manera más sencilla así, imaginaos que bueno, yo tengo aquí una fase en una sola bobina. Aquí una fase, aquí otra y aquí otra. L1, L2 y L3. Si la secuencia de fases es esa, L1, L2 y L3, entonces va de L1 a L2, de L2 a L3, de L3 a L1. Tenemos un sentido de giro. Sin embargo, si aquí cambiamos el sentido de giro, o sea, cambiamos dos cualesquiera de la fase, por ejemplo, vamos a cambiar L2 con L1, aquí ponemos L2 y aquí ponemos L1. Entonces el sentido de giro es al contrario, de L1 va a L2, siempre, de L2 va a L3 y de L3 va a L1. ¿Veis cómo cambia el sentido de giro? ¿De acuerdo? De esa forma vemos cómo puede cambiar el sentido de giro de un motor trifásico al cambiar dos de sus fases. Vamos a cuantificar esto. ¿Cuál es la velocidad del campo magnético giratorio? Es decir, ¿a qué velocidad gira los polos? En el sentido de cuánto tiempo tarda en dar una vuelta. Bueno, por la velocidad del campo magnético giratorio, en revoluciones por minuto, no en radianes por segundo, ¿no? Pues si fuera en radianes por segundo es 2 por pi por f. ¿Vale? Por la frecuencia, o lo que es lo mismo, 2 por pi partido por el periodo. 2 pi es una vuelta en un periodo. Entonces, en este caso, para pasarlo a revoluciones por minuto, la velocidad, las vueltas que da en un minuto serían 60 multiplicado por la frecuencia y partido por P. P es el número de pares de polos. De pares de polos. Los polos solamente son pares siempre. Podemos tener un par, dos pares, tres pares,
Pero los polos en total son o 2, o 4, o 6, o 8. Bueno, pues ahí en la P tenemos que poner no los polos que tiene, sino los pares de polos. Así un motor de dos polos, que es el más que menos polos puede tener, tiene 1. Por eso la velocidad de sincronismo de un motor con dos pares de polos, pues sería la siguiente. Si la velocidad de sincronismo es igual a 60F partido por P, tenemos que si tenemos dos polos, serían 60 a 50 hercios, por 50 partido por 1, que son 3000 RPM. Si tenemos cuatro polos, que son dos pares de polo, esto es un par de polos, serían 60 por 50 partido por 2, que serían 1500 RPM. Si fueran tres pares de polos, que serían 6 polos, serían 60 por 50 partido por 3, que son 1000. Es decir, la velocidad del motor de corriente continua a 50, corriente alterna a 50 hercios es igual a 3000 partido por el número de pares de polos. Así, en Europa, que es la frecuencia que tenemos, son 50 hercios, debe de ser reconocible a simple vista el número de pares de polo que tiene un motor según veamos la velocidad. Las velocidades de sincronismo son 3000, 1500, 1000, 750, porque 3000 partido por 4 son 750. ¿Vale? Esas son las velocidades de sincronismo reconocibles en motores de corriente alterna a 50 Hz. 3000, si yo veo que un motor de corriente alterna pone 3000 o cerca de 3000, porque nunca va a poner la velocidad de sincronismo, eso es otra cosa, yo sabré que ese motor tiene dos polos. Si pone 1500, sabré que tiene 4 polos. Si pone 750, o sea, si pone 1000, sabré que tiene 6 polos. ¿De acuerdo? Es un poco la tendencia a la velocidad de sincronismo. Lo que pasa es que en los motores de corriente alterna asíncronos no te pone la velocidad de sincronismo, te pone la velocidad nominal. Y la velocidad nominal, como es un motor asíncrono, nunca va a llegar a la velocidad de sincronismo. Te pone a lo mejor, el que sea cuya velocidad de sincronismo son 3000, te va a poner 2800 y pico, 2900 y pico. El de 4 polos te va a poner 1450, 1400 y pico. Entonces nosotros tenemos que pensar, bueno, si aquí me pone 1400 y pico, es porque su velocidad de sincronismo son 1500 y por lo tanto es un motor de 4 polos. Si aquí me pone una velocidad de 980, es porque su velocidad de sincronismo son 1000 y por lo tanto tiene 6 polos. Si me pone la velocidad nominal 680, por ejemplo, revoluciones por minuto, este motor va a tener 8 polos, porque es próximo a 750, que es una velocidad de sincronismo reconocible para 50 Hz, y entonces por eso identificaré que tiene 8 polos o 4 pares de polos. Eso en cuanto a lo que es la velocidad de sincronismo, ¿no? Y así es como se determina la velocidad de un motor de corriente alterna, y como veis solo va en función de la frecuencia y de los pares de polos. Ni va en función de la tensión, ni va en función de la intensidad, ni nada parecido a lo que ocurría con los motores de corriente continua. Solo la frecuencia y los pares de polos. Por eso, hasta no hace mucho ha sido siempre muy complicado cambiar la velocidad de un motor de corriente alterna. Porque por un lado los pares de polo lo da el bobinado, no podemos andarlas cambiando continuamente. Y además son más altos, o tiene un par o dos o tres, no podemos ajustar de manera continua la velocidad, como si ocurrirá en los motores de corriente continua. Y por otra parte la frecuencia industrial es fija. Por tanto, para variar la velocidad de un motor de corriente alterna, lo veremos ya en la unidad 6, la única forma para variar la velocidad de un motor de corriente alterna de manera continua es cambiando la frecuencia. Ahí lo tenemos. Pero claro, ¿cómo se cambia la frecuencia? Porque tenemos aquí 50 Hz. Se cambia solamente por medios electrónicos.
Y sí, a nivel de baja potencia es muy fácil generar una frecuencia muy variable, porque hay osciladores electrónicos, pero es de muy baja potencia. Pero tú cambias la frecuencia de un motor de 10 caballos, de 20 caballos, ni siquiera de 1 kilovatio. Necesitas componentes electrónicos de determinada potencia. Y hasta no hace mucho tiempo, pues eso era complicado y caro. Y por eso se inventaban, se realizaban cosas para cambiar la velocidad del motor de corriente alterna, como meter el rotor bobinado. El rotor bobinado lo que hacía era aumentar el deslizamiento, pero el deslizamiento porque aumentaba la resistencia del rotor. Y eso tenía muchas limitaciones. Y no conseguía una variación de velocidad amplia. ¿Vale? Entonces, normalmente, por ejemplo, en sistemas de tracción, en el metro, en trenes eléctricos y tal, no se utilizaban motores de corriente alterna, siempre se utilizaban motores de corriente continua, cuya variación de velocidad era más sencilla, porque variamos, recordar lo que decíamos antes con los motores de corriente continua, se varía la velocidad o variando la tensión de inducido o variando la intensidad de excitación. Y eso es relativamente fácil, pero variar una frecuencia a potencia, eso es complicado, ¿no? Entonces ya se han mejorado los materiales electrónicos semiconductores de alta potencia, se han ido haciendo cada vez más rápidos en conmutación y tal, y más eficientes, y entonces ya sí que un variador de velocidad es bastante asequible para esto, y ya se están utilizando ya casi en todos los ámbitos los motores de corriente alterna, y los motores de corriente continua se están desechando ya prácticamente, ¿vale? Pero es por eso, por esa formulita que veis ahí, porque la frecuencia era muy complicada de variar. Vamos a ver otro cuadro sinóptico que incide un poco en el funcionamiento del motor de corriente alterna. Tenemos que el rotor es un conjunto de espiras en cortocircuito, los tenemos de jaula de ardilla o de bobinado. Y de jaula de ardilla, bueno, ya son aspectos constructivos, puede ser de aluminio fundido o de barra de hierro soldada. El estator, ¿cómo es el estator? Pues el estator es un devanado trifásico, un bobinado, devanado y bobinado es lo mismo, distribuido geométricamente en sus ranuras de manera equilibrada. Es decir, si tenemos 360 grados, pues la distribución de esa bobina será 120 grados para cada fase, más o menos, ¿no? Para que esté equilibrado. Por eso, de ahí es de donde sale el desfase de corriente alterna de 120 grados. Porque los alternadores también, el bobinado está desfasado a lo largo de los 360 grados. Si un círculo tuviera más de 360 grados, ya no estaríamos hablando de 120 grados. Es una cuestión geométrica meramente. Son de hilo esmaltado, bobinas de hilo esmaltado, que son fácilmente reconocibles, o bien de bobinas ya de alta potencia de cobre preformado, barras de cobre que tienen una forma determinada ya para motores tremendos, grandes, vamos. Y luego está compuesto de un circuito magnético, que es un conjunto de chapas de hierro aleado con silicio y apiladas, de una forma parecida al del transformador, nada más que con la forma de lo que es el tambor ranurado del estator. Decir que el rotor de jaula de ardilla también tiene chapas, es decir, no solamente lo vemos cuando cogemos un rotor de jaula de ardilla, no vamos a ver los huecos entre las barras, sino que los huecos entre las barras están rellenos del circuito magnético, de esas chapas apiladas. Lo que pasa es que forman en conjunto todo un bloque. Ahí vemos un poco aspectos constructivos de lo que sería el motor de jaula de ardilla, donde veis ahí el rotor, veis aquí un poco la forma, ¿no? Se intuyen ahí los conductores y veis que tiene sus chapas apiladas de circuito magnético. Y aquí vemos el rotor bobinado. Los del rotor bobinado tienen la característica de que están conectados las tres bobinas, son tres bobinas también distribuidas a lo largo del tambor. Están conectadas las tres bobinas por un extremo, digamos que están conectadas en estrella, ¿eh? Pero finalmente se ofrecen al exterior tres conexiones a través de anillos rozantes. ¿Veis? No sé si se puede percibir aquí. ¿Veis que se ven aquí dos anillos? Faltaría otro que también tiene, sería con tres escobillas. Aquí el devanado bobinado no es un colector de belgas, sino son tres anillos que tienen sus tres escobillas y esas tres escobillas van conectadas afuera. De manera que desde fuera, para que ese motor funcione, tenemos que o bien cortocircuitarlas entre sí, o bien cortocircuitarlas a través de resistencias o de reostatos, que es lo que se hacía antiguamente, para frenar al motor, para hacerlo más
reducir la velocidad del motor, aumentando el deslizamiento y reduciendo la intensidad de inducido. Era poner resistencias en serie. Imaginaros las tres bobinas, por una parte en estrella y por otra parte los tres extremos libres conectadas a otras tres resistencias también en estrella para que se cierre el circuito. En el primer caso, si las cortocircuitamos directamente, habrá una corriente de inducido más grande que si la cortocircuitamos a través de reostatos. ¿Vale? ¿Veis? Hay una imagen, ¿veis? Aquí se ven más claramente los tres anillos. En cada uno de esos anillos iría apoyada una escobilla, y esa escobilla me ofrece tres conexiones exteriores. La ventaja de motor asíncrono, son muy robustos, esa es la gran ventaja. Por ejemplo, el inducido no se va a quemar nunca, si es dejarlo de ardilla sobre todo, eso no se va a quemar nunca, ni se va a deteriorar. La única alimentación eléctrica que recibe se hace a través de la línea trifásica que alimenta al devanado estatórico. No hay escobillas si estamos hablando del motor de jaula de ardilla, que es lo que se utiliza básicamente. El otro sí que tiene escobillas, pero como no recibe alimentación. No recibe alimentación desde el exterior, simplemente se cortocircuita y la corriente que pasa por esa escobilla es la que se genera en el inducido. Pero en cualquier caso, el que más se utiliza es el rotor de jaula de ardilla y es muy robusto, ya que no incluye un sistema aislante. El rotor, pues de algún modo, es bastante robusto. Tiene un gran par de arranque. ¿Por qué? Pues por lo que os he dicho primero. En principio, el momento del arranque se comporta como un transformador en cortocircuito. Y hay una gran corriente y esa gran corriente provoca un gran par. A medida que gira, el par va equilibrándose, ¿no? Pero tiene una fuerza de arranque bastante importante. No tiene problema de estabilidad ante variaciones bruscas de la carga. Tiene una característica bastante estable, ya lo veremos cuando analicemos las características del motor. Y el fundamento de esto es el siguiente. Por ejemplo, si aumenta el par de la carga, el par de la carga de la máquina, en el momento está moviendo el motor una carga y de momento aumenta el par de la carga. Entonces, la velocidad tiende a reducirse, lógicamente. Como tiende a reducirse la velocidad de giro, la diferencia entre el campo magnético del estator y la del rotor disminuye. Por lo tanto, la fuerza electromotriz inducida aumenta porque las líneas de fuerza del campo magnético del estator cortan a más velocidad. Cuanto más despacio gira el motor porque se ha frenado, pues el campo magnético no cambia la velocidad del campo magnético. Entonces el rotor gira más despacio, lo cual quiere decir que las líneas de fuerza del campo magnético cortan a más velocidad. Como cortan a más velocidad, es como cuando el motor está parado. Cortan a mucha velocidad y genera una gran corriente. Genera una fuerza electromotriz inducida grande. Mayor corriente del rotor. Y esto origina que haya más par. Porque el campo magnético del rotor hace que tenga más fuerza. Es decir, que ante el aumento de la carga, el motor actúa en sentido contrario, aumentando su par de manera natural. Porque aumenta la velocidad de giro del estator con respecto del rotor, aumenta la corriente de inducido y aumenta el par. Eso es lo que hace que tenga gran estabilidad ante las variaciones de la carga. Es lo que hemos afirmado en esta expresión. Bueno, esto lo vamos a dejar aquí. Todo esto ha sido un contenido teórico fundamental de cómo funciona el motor de inducción o motor asíncrono. En sucesivas sesiones iremos viendo cuál es el comportamiento y cuáles son los parámetros esenciales del motor de corriente alterna.